Pero el PDF de las clases, que van a ser dos PDFs, parte 1 y parte 2 si llegamos, lo voy a subir a mi canal de difusión, que es Apuntes con Maca. Entran a mi perfil de Instagram, clase con Maca, entran a mi perfil de Instagram y van a ver que en negrito alguna parte dice Apuntes con Maca. Cliquen ahí, ahí voy a subir el PDF con la resolución de la clase de hoy, ¿sí? A ver, punto 1 dice, una pelota cae libremente desde la terraza de un edificio de altura desconocida, pasando 2,5 segundos después por el balcón de un primer piso ubicado a 3 metros de la calle. Me suena que esté en el curso parecido. Despreciando el rozamiento con el aire y asumiendo gravedad constante igual a 9,8, calcule la altura de la terraza. Entonces, a ver, veamos. El cuerpo cae desde una terraza. Y yo lo que quiero calcular, por lo que dice la pregunta, es justamente la altura total. Porque como cae libremente desde la terraza, y me preguntan la altura de la terraza, que siempre con esa altura es respecto del punto más bajo, que es el suelo, entonces hay que saber la altura total de caída, ¿sí? Acuérdense que cuando les preguntan altura de la terraza como tal, no tengo forma de yo de medir edificios, pero sí coincide con la altura de caída del cuerpo, la altura total. Así que vamos a calcular eso. Me dice que cae libremente y eso está asociado a que la velocidad inicial de la caída es cero. Mi sistema de referencia, como es una caída libre, va a ser positivo hacia abajo. Con lo cual, voy a usar gravedad igual a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. O sea, positiva. Dice, pasando 2,5 segundos después por el balcón de un primer piso, ubicado a 3 metros de la calle. O sea que dice que hay un balcón más o menos por acá, voy a asumir que está por ahí, y que desde el balcón hasta la calle hay 3 metros de altura. Y tarda en llegar al balcón, o sea, el tiempo que tarda en hacer este primer recorrido es de 2,5 segundos. Entonces me pide la altura total, ¿no? Ese era el ejercicio. Para empezar, tengamos en cuenta que yo no tengo el tiempo total de caída. Y para calcular altura, usamos la fórmula velocidad inicial por tiempo más un medio por gravedad por tiempo al cuadrado. Eso permite calcular cualquier altura si sabemos el tiempo de movimiento. Y sabemos un tiempo de movimiento. Sabemos estos 2,5 segundos, que yo los puedo reemplazar acá, acá. Y hay que entender que eso me daría esta altura hasta acá. No me daría toda la altura del recorrido. ¿Pero por qué no calculo esa altura? Porque a esa altura le sumo 3 y tengo la altura total desde la terraza. Porque los 2,5 segundos son desde la terraza hasta el balcón. Calculo esa altura, le sumo 3, que es la altura de la terraza, perdón, del balcón al piso, y termino el ejercicio. O sea que esta h que voy a calcular acá no es la total, es solamente la altura de los primeros 2,5 segundos de caída. Como la velocidad inicial es 0, 0 por cualquier cosa da 0, así que esto se simplifica, se cancela, porque 0 por 2,5 da 0. Entonces me queda que la altura es igual a 1 medio por la gravedad, que es 9,8, por el tiempo, o sea, 2,5 segundos, al cuadrado. Calcula la altura, o sea, 1 medio por 9,8 por 2,5 al cuadrado. Esta cuenta me da 30,6. Y fíjense, se simplifica segundo cuadrado con segundo cuadrado. Y lo que me da es metros. ¿Esta es la respuesta? No. Tengo que sumarle los 3 metros extras del balcón a la calle. Y me dan total 33,6 metros. Y esa es la altura desde la terraza. Y terminé el ejercicio. Este ejercicio, como vean, difícil no es. ¡Qué bueno, Mica! ¡Qué genial! Voy a tachar los resultados porque esto no sé quién lo hizo. Tengan en cuenta, entonces, que la dificultad real, porque yo creo que no es muy complejo, es una fórmula sola y después una suma, es la interpretación de los datos, ¿no? Entender que el 2,5 es el tiempo hasta el balcón, que eso igual está bastante claro en el enunciado, pero después entender que estos 3 metros no es la altura caída, sino la altura del balcón al piso. Entonces, el 3 metros no coincide con el 2,5 segundos. No es que recorrió 3 metros en 2,5 segundos. No, bajó durante 2,5 segundos y quedó a una altura de 3 metros respecto del piso. ¿Qué voy a decir respecto a este ejercicio? Hay que graficar. Si yo grafico, veo espectacular cómo se plantea, qué me falta, qué necesito plantear. Si no grafico y tomo datos aleatorios, puedo empezar a mezclar datos que no son uno respecto del otro, que no son parejas. Recuerden siempre que altura y tiempo, o distancia y tiempo, son parejas de datos.
Si yo hubiese tomado como que 3 metros es el tiempo, perdón, es la distancia que recorrió en 2,5 segundos, estaba todo mal. Así que, gráfica. ¿Alguna consulta? Yo me saco un screenshot mientras tanto. Y no puse el dedo frente a la cámara, que eso es raro. Bien. ¿Preguntas o estamos bien? Que te toque este, ¿no? Ahora que toque este. Que toque ayer. Bien, a ver este. Desde, Flavia, ¿tenés una duda que levantaste la mano o era que estaba bien? No, ahí está. Desde una altura de 1,4 metros del suelo, Juana lanza verticalmente una piedra, ya que alcanza una altura máxima de 21 metros respecto del suelo. Despreciando el rozamiento con el aire y asumiendo que la gravedad constante igual a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, la velocidad inicial de la piedra y el tiempo en alcanzar la altura máxima valen respectivamente y me da opción. Bueno, a ver, otra vez, ahora tenemos un tiro vertical, ahora es hacia arriba. Siempre que les digan lanza verticalmente es hacia arriba, ¿sí? Otra vez voy a graficar. Tengo un cuerpo que lo voy a lanzar hacia arriba. ¿Con qué velocidad inicial? La verdad, desconozco. Sé que sube, perdón, primero sé que la altura desde que es lanzado respecto del suelo es de 1,4 metros. Y dice que alcanza una altura máxima a 21 metros respecto del suelo también. O sea que este cuerpo sube, 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 y cuando llega acá, la altura que tiene es 21 metros, pero respecto del suelo. Y dice, despreciando el rozamiento con el aire y asumiendo gravedad constante de 9,8, tengamos en cuenta que ahora es un tiro. Entonces la gravedad va a ser menos 9,8 porque el sistema de referencia ahora lo tomo positivo hacia arriba. Y como está yendo en contra de la gravedad, o sea, desacelerando, gravedad negativa cuando el cuerpo va hacia arriba. Dice, la velocidad inicial de la piedra y el tiempo en alcanzar la altura máxima valen respectivamente y me da opciones. Bien. O sea que yo quiero saber velocidad inicial y el tiempo de altura máxima. Bueno, a ver, para empezar, a mí lo que me importa honestamente es el movimiento desde dónde salí, o sea, el movimiento desde acá. Con lo cual, a mí me encantaría saber qué altura recorrió. No altura inicial o final, sino altura recorrida. Pero esa es una forma en que yo lo hago. Esto lo aclaro por lo que comenté al principio de la clase. Yo uso para altura, como habrán visto, altura igual a velocidad inicial por tiempo más un medio por gravedad por tiempo al cuadrado, ¿no? Y cuando tenemos, por ejemplo, la fórmula sin tiempo, uso velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado igual a 2 por gravedad por altura recorrida. Esta H y esta H es el espacio recorrido. Fíjense que yo no uso altura inicial ni altura final en la fórmula, uso altura. Eso es porque la mayoría de los ejercicios la altura inicial es 0, entonces directamente la altura final coincide con la altura recorrida. Y si no es así, de todas maneras lo podemos pensar, porque la altura recorrida es todo este tramo que recorrió acá. Esto es la altura que recorrió, desde donde partió hasta donde llegó, que es la altura máxima. Entonces yo puedo calcular cuál es la altura recorrida, porque yo tengo 21 metros hasta el suelo, pero partiendo de los 1,4 metros del suelo. Yo puedo restar y hago 21 menos 1,4 y esto me da la altura recorrió desde que partió hasta su máximo. 21 menos 1,4, 19,6 metros. Esto lo aclaro para que no usemos incorrectamente los datos, ¿sí? La altura recorrida son 19,6 metros. No recorrió ni 1,4 ni 21. Recorrió 19,6. Bueno, ahora sí terminé de tomar todos los datos. Hay un dato que me falta, que en realidad no se toma, se razona, que tiene que ver con la altura máxima. Recordemos que en la altura máxima la velocidad del cuerpo es 0. Y como hasta ahí estamos haciendo el análisis, vamos a llamarlo velocidad final. Claro, en la altura máxima, ¿qué le pasa al cuerpo? Se cae. ¿Y por qué se cae? Y porque llega hasta ahí, porque se quedó sin velocidad, y de ahí cae. Ojo, la gravedad sigue estando, la aceleración 9,8 no la pierde, no deja de acelerar. Lo que pasa es que se quedó sin velocidad, se quedó como, fue bajando la velocidad hasta que se quedó en 0. Y ahí va a caer. Eso es dato siempre, nadie te lo va a aclarar. Bien, teniendo todos estos datos, ahora yo quiero saber primero la velocidad inicial. Y de estas dos fórmulas que tiene altura, la que me convendría usar sería esta para despejar altura, porque yo el dato de tiempo no lo tengo como para despejar velocidad inicial desde acá. Entonces voy a usar esta fórmula para calcular velocidad inicial. Con lo cual tendría velocidad final C.
al cuadrado, menos velocidad inicial desconocida al cuadrado, igual a 2 por la gravedad que dijimos que la tomamos en negativa. Otra cosa importante de esta cátedra, tengan en cuenta que en general, ay, me fui, paren, porque estoy acá, pero me fui de la, ahí está, me fui del video. En general a ustedes les van a dar la gravedad, ¿sí? Les van a decir cuánto vale la gravedad, pero se la van a dar en módulo. No les van a dar la gravedad con el signo. Eso tienen que asignarlo ustedes. ¿Ven que les pone gravedad 9,8? Ojo con eso, porque muchas veces se confían y usan 9,8 porque, me lo dieron así. Eso es un valor módulo. Ustedes tienen que agregar el signo según si es tiro o caída. Así que acá usamos negativo porque es un tiro vertical. Menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y la altura, dijimos 19,6 metros porque es el espacio recorrido. Bueno, 0 al cuadrado es 0, así que esta parte se va. Me queda menos velocidad inicial al cuadrado igual a 2 por menos 9,8 por 19,6. Y esto me queda en menos 384,16. Y miren la unidad. Metro por metro, metro cuadrado, sobre segundo al cuadrado. Ahí, velocidad menos con menos se simplifica. ¿Sí? Eso primero. O sea, yo siempre tengo que pasar términos y lo último es el cuadrado. Ahí podemos pensar como que tenemos un menos uno multiplicando y pasa dividiendo también esas ecuaciones. Planteenlo como quieren. Por lo tanto, si tenemos menos de los dos lados, se simplifica. Entonces queda que velocidad inicial al cuadrado es igual a 384,16 metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. El cuadrado pasa como raíz cuadrada. Velocidad inicial va a ser igual a la raíz cuadrada de 384,16 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Planteo la raíz cuadrada de ese valor, que me da 19,6. Y en cuanto a las unidades, la raíz no solamente afecta al número, sino también las unidades. Entonces queda la raíz cuadrada de metro cuadrado, que es metro, y la raíz cuadrada de segundo cuadrado, que es segundo. Ahí tenemos la velocidad inicial. Y ahora que tenemos la velocidad inicial, vamos a calcular tiempo. Ahora, para tiempo, ya que pueden usar esta fórmula porque justo tienen altura y ahora tienen velocidad inicial y la gravedad la tenemos, entonces el único dato que faltaría es tiempo. Pero pónganse a pensar que si yo calculo tiempo de acá, me quedaría tiempo al cuadrado y tiempo a la 1, con lo cual se resolvería con una cuadrática. Menos b más menos, bla, bla, bla. No está mal, lo pueden hacer. Pero hay otro camino. Recuerden que hay una fórmula que es la de gravedad, que es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo. Si pasan tiempo multiplicando y gravedad dividiendo, quedaría entonces que tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido gravedad, ¿sí? Y ahí tengo todos los datos y es mucho más fácil estar usando cuadráticas. Entonces me queda tiempo igual a velocidad final, 0 dijimos, porque es la altura máxima. La inicial, 19,6, acabamos de calcular, y la gravedad, menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. El numerador, 0, menos 19,6, menos 19,6. Y divido menos 19,6 dividido menos 9,8. De modo que por regla de signos eso me queda positivo. Y el tiempo me da 2 y la unidad segundos. ¿Qué unidad? Ya sé que todos van a poner segundos porque, bueno, el tiempo en que se va a medir, ¿no? Pero bueno, tengo unidad. Fíjense, en el numerador tienen metros sobre segundo. Y en el denominador tienen metros sobre segundo al cuadrado. Si quieren, la división la pueden expresar como dos puntitos. O sea, como metros sobre segundo dividido metros sobre segundo al cuadrado. Y la división, escrita como dos puntitos, se puede escribir como multiplicación. Yo invierto la segunda fracción. O sea, esto es bien matemático, ¿no? Esto es lo mismo que plantear metros sobre segundo multiplicado por segundo al cuadrado sobre metro. De esta manera, metro con metro se simplifica y segundo se va con un segundo del numerador. Y fíjense que lo único que sobrevive es el segundo. Por eso va esta S acá. ¿Sí? Insisto, la mayoría va a poner segundo porque el tiempo se mide en segundos y ya está. Pero tengamos que corroborar que hice bien el despeje, ¿no? Que pasé bien el tiempo multiplicando y la gravedad dividiendo. Con lo cual, corrobora que está bien despejado porque la respuesta me dio en segundos como tenía que ser. Y tenemos la pareja, velocidad inicial 19,6 con tiempo 2. Sería este de por acá. Y listo. ¿Qué me cuentan? Los escucho o los leo, Yo como tengo una quieran. duda, ¿Sí? yo tengo una duda con de dónde salió el 19,6. El tema de la altura, ahí ya me perdí. Bien, Mai, ¿qué altura recorrió? Si yo te pregunto eso, ¿qué altura recorrió? Desde que partió Eh, hasta que subió.
El enunciado Porque dice decía, 21 metros. no, pero no dice 21 metros recorridos. Dice que la altura que alcanza, muy bien igual. Yo tengo otra pregunta para que vos digas 21 igual, es capciosa mi pregunta. Porque dice que la altura a la que llega es 21 metros, pero respecto del piso. Y no sale del piso. Sale 1,4 metros más arriba. Claro. Claro, vos dice que 21 metros es el total recorrido. Perdón, el total al que alcanza desde el piso. Pero no es todo lo recorrido. Dice acá, mira, la que alcanza una altura de 21 metros también respecto del suelo. Eso justamente es la cosa capciosa de este ejercicio, que no te dice cuánto recorrió, te dice a qué altura llegó, pero no desde dónde partió. Si vos siempre necesitas saber qué altura recorrió realmente. Y no recorrió 21. A 21 metros quedó respecto del piso. Pero como salió 1,4 metros más arriba, entonces no recorrió 21 metros, recorrió 21 menos el 1,4 que ya estaba ahí subido, digamos. ¿Se entiende un poquito Claro. más ahí? Sí, Bien, la gracias. respuesta es ese 19,6. De nada. Ay, Bian, yo quisiera aprender en Kik, pero no puedo. No puedo porque estoy con la tablet. Y no puedo hacer nada en simultáneo que sea al Meet. O sea, no puedo hacer nada, no puedo grabar, no puedo compartir pantalla, no puedo compartir esto en YouTube, ni en Kik, ni en ningún lado. Un desastre. Pero bueno, porque no estoy en casa, estoy en Buenos Aires. Entonces, cuando vuelva a Cupertino parcial, fíjate que lo grabo y lo subo a Kik. Pero hoy, igual alguien lo va a grabar. O sea, yo les quiero contar. Estoy en Buenos Aires y en Mendoza está nevando frente a mi casa. Y encima yo estoy en Mendoza viviendo hace menos de un año, chicos. Estaba esperando esta nevada con todo el placer del mundo. Pero bueno, cosas que pasan. Ya seguramente va a volver a pasar. Me va a esperar con una nevada de junio, mitad de junio seguramente. Así que nada, sé que alguien, yo ando como, viste, viajera, con porotito en panza, que está gigante. Seguro que alguna foto de una nevadita cuando lleguemos le voy a subir. Espero, chicos, espero. Ya veo que llego 20 grados, solazo. Bueno, que tenga que ser lo que tenga que ser, qué sé yo. ¿Qué les iba a decir? ¿Alguna duda más que me quieran preguntar? ¿O estamos? Yo tengo una duda. Siempre cuando es tiro vertical, la gravedad es negativa. Sí, 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 sí. Alguien me preguntó por la fórmula, ¿no? Yo no puedo entrar al chat ahora, pero alguien me preguntó por cómo despejé esta, o cuál era la pregunta. ¿Mal? ¿No? Ah, flashé. Bueno, por las dudas lo digo. Pasé T multiplicando. Acá hay un paso intermedio que no hice. Queda G por T igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido nada, porque lo pasé el T multiplicando. Y después el gravedad lo pasé dividiendo. Eso es lo que hice y llegué acá. No sé si era esa la pregunta o qué. Me pareció leer eso, pero bueno. Y perdón, Steffi, sí. Sí. Siempre que seamos un tiro vertical, gravedad negativa. Sí. Bueno, sigo. Vamos con el punto 2. Una persona arrastra una caja de 4 kilos por un piso horizontal rugoso, aplicando una fuerza de 20 newton. Calcule la aceleración de la caja sabiendo que la fuerza de rozamiento que el piso le ejerce es de 15 newton. Entonces, para empezar, ¿qué tema es? Fuerzas, dinámica. Y dentro de dinámica, recuerden que tenemos dos casos, aunque acá siempre toman uno, que es plano horizontal o plano inclinado. Lo más común es que tomen plano horizontal. Y dentro del plano horizontal tenemos fuerza horizontal o fuerza inclinada. En este caso, me dan una fuerza aplicada sobre el cuerpo y no me aclaran si es horizontal, perdón, si es horizontal no. No me aclaran si es inclinada. No me dicen forma un ángulo con la horizontal de tal. Yo tengo que asumir, lamentablemente, o si no se paran y preguntan, asumir que la fuerza es horizontal también. Porque no tengo datos de inclinación de la misma. Yo voy a plantear el diagrama del cuerpo libre. Sería, a ver, fuerza horizontal. Vamos a suponer que el cuerpo se va a mover hacia la derecha, o sea, la aceleración es positiva hacia allá. Con lo cual, la fuerza horizontal. Después tiene fuerza rozamiento, porque dice que el piso es rugoso. De hecho, me la dan la fuerza rozamiento, que es de 15 newton. Entonces hay una fuerza horizontal, pero en contra del movimiento. O sea, ¿para qué lado? Y después tenemos fuerzas verticales como
La normal hacia arriba, que es la fuerza de contacto contra el suelo, entonces como está apoyado en un piso, hay una fuerza normal, y el peso que está siempre para todo cuerpo. Bien. Entonces yo voy a plantear que la sumatoria de fuerzas en el eje del movimiento, o sea, en el eje X, es igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas hay sobre el eje X? Solo dos, la fuerza aplicada y la fuerza de rozamiento. ¿Y por qué planteo esta fórmula? Y porque justamente me preguntan aceleración. Y como el cuerpo se mueve horizontalmente, no se mueve de forma vertical, la sumatoria de fuerzas verticales no me interesa. Entonces vamos a plantear solo las del eje donde se mueve, las del eje X. Fíjense que la fuerza aplicada va en la dirección del movimiento y la fuerza de rozamiento va en contra. Entonces, entre ellas se restan. Es la que va en la dirección del movimiento menos la que va en contra, igual a masa por aceleración. Pero probablemente si tenés mi curso tenés esta fórmula directamente, ¿no? Pero los que usan la hoja de fórmulas de la materia, que así leí un mensajito que ponía algo así como me la dan, toda fórmula que yo dé es una que está ahí despejada, pero de todas maneras tengan en cuenta que hay fórmulas que hay que llevarlas aprendidas, lamentablemente. No por despeje, porque hay fórmulas que no están en la hoja de fórmulas, no un montón, pero hay alguna que otra, no sé. Ayer hice una, en el curso me preguntaron una de plano inclinado, que ahora se las pongo, que era de altura, no, distancia recorrida respecto a la altura, o no, altura respecto a la distancia recorrida, y eso no está en la hoja de fórmulas que les dan a ustedes. Así que, si ven fórmulas en mismas soluciones, videos o parciales de otros profes resueltos, estudienselas. Porque puede ser que no estén en la hoja de fórmulas, pero que se las tomen, ¿sí? Bueno, volviendo. Entonces, fuerza, igual no son infinitas, chicos. No se vuelvan locos ahora buscando fórmulas que no están en la hoja de fórmulas, no es eso. Es si de pronto aparece una que ven que no está, la memorizan. Sí, no hay mucha vuelta. No es que pasa todo el tiempo esto que estoy diciendo, pero alguna, dos, puede ser que no esté. Bueno, entonces, fuerza, las principales están. Fuerza aplicada, 20 newton. Fuerza de rozamiento, 15. Masa del cuerpo, 4 kilogramos. Y aceleración es la incógnita del ejercicio. Hago 20 menos 15, 5 newton. Y ahora el 4 pasa dividiendo. ¿Cuándo paso dividiendo el 4? A mí me gusta, porque ya saben que soy adicta a las unidades, pero como tiene que ser, cambiar newton por la multiplicación de las unidades que la forman. Newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Yo lo hago porque cuando paso 4 kilogramos, ahí me queda para simplificar kilogramo con kilogramo. ¿Sí? Chau, chau, 5 dividido 4, 1,25 y la unidad metro sobre segundo al cuadrado, que es la unidad de aceleración. Y listo, terminé el ejercicio. Cortito, cortito. ¿Mirá? ¿Qué me cuentan? Esto es un ejercicio típico de dinámica. Siempre planteamos lo mismo. ¿Viste? Es re fácil. Yo no, estoy re contenta porque digo, bueno. No sé. Que lo tomen, por favor. A mí me tocó ese ejercicio hoy y bueno, vi la resolución y sí, lo hice así, así que estoy feliz. Vamos, Mica, va bien, muy bien. Chicos, igual, no se estresen porque esta biofísica es bastante parecida a la de UBA 21. Puede tener un poquitito de mayor dificultad, pero no los matan. A ver, es larguísimo el parcial, eso es lo que tiene, y tiene mucho tema con las unidades, ¿vieron? Es un quilombo. Pero después a la hora de plantear los ejercicios, les dan cosas que tienen sentido, que no son muy rebuscadas. Así que confíen, vayan con confianza. Y si esta clase les da más confianza todavía, mejor. No traje plano inclinado hoy porque no tomaron. Ah, lo que contaba de plano inclinado, les cuento rápido. Plano inclinado, un ejercicio donde les daba el ángulo de plano inclinado, pero me parece que era de energía el ejercicio. Sí, porque les daba el ángulo y les daba la distancia recorrida. Y la altura, que yo necesitaba altura inicial para un ejercicio de potencia, no me la dieron. Entonces, yo lo que les comentaba es que por trigonometría, o sea, matemática de triángulos, sí, no suelen tomar plano inclinado, no, capaz en un final. Bueno, por trigonometría se sabe que la altura es el cateto opuesto. Entonces, el seno del ángulo es igual al cateto opuesto dividido por la hipotenusa, que es la distancia. Nadie tiene que aprender esto, no hace falta. Pero bueno, si yo paso distancia multiplicando, me queda esta relación entre la distancia recorrida en un plano inclinado y la altura del mismo. Esta fórmula, por ejemplo, no está en la hoja de fórmulas. Y yo la estudiaría. ¿Por qué? Porque muchas veces me pasa que en ejercicios de energía me pasan re fáciles, tipo calcular la energía potencial inicial. Nada más.
usan distancia como altura. Está mal, porque la altura y la distancia no coinciden, la altura es otro número. O sea, tienen relación, por supuesto, pero la altura no es la distancia recorrida. Las alturas son siempre verticales, ¿sí? Entonces, cuando les den distancia y el ángulo del plano inclinado, para calcular la altura usarían esta fórmula, ¿sí? Así que listo. Ahí tienen esa fórmula para agregarse a la hoja de fórmulas si quieren. No la pueden agregar escrita. Ah, la de volumen que es altura por ancho, por profundidad. Así que la dan como por sabido. Como date cuenta que es área por altura, tenés que saberla del colegio. Uno dice, ¿de dónde? Bien. Bueno. Pero mira, vos viste que hay fórmulas que están en el curso que no están en la hoja de fórmulas. Yo no estoy loca, pero que las toman. Yo no saco los ejercicios de cualquier lado, los saco de los parciales. O sea, mi curso está armado con ejercicios parciales. Por eso digo, hay fórmulas que no están en esa hoja de fórmulas. Entonces yo creo que la dificultad de esta cátedra igual son 2, 3, igual. O sea, honestamente son re poquitas. No es que te vas a sacar un 2 porque no te diste cuenta que había fórmulas que no estaban. No hay chance. Porque si te toca un ejercicio donde hay una fórmula que no esté, es 1 en 10. Pero, y ni siquiera. Pero ponele, hay un par de fórmulas que tenés que llevar de memoria. Eso en el segundo parcial pasa un poquito más. Y yo lo que digo es que yo creo que la dificultad de esta cátedra no son los ejercicios, es eso. Las unidades, pasaje de unidades, y las fórmulas que te dan ellos una lista de fórmulas, y es como, me tengo que regir por ellas. Porque en la otra cátedra única, es verdad que es re difícil los parciales, por eso en el curso, cuando estas semanas tuvieron partiendo ejercicios que estaban resolvían ejercicios de la otra cátedra, yo decía, ay chicos, basta de pasar esta cátedra, porque se van a marear, porque nada que ver el nivel de dificultad, pero es un abismo. Pero en esa cátedra te puedes armar tu propia hoja de fórmulas. Entonces, chicos que copian ejercicios literalmente de mi curso, como diciendo, bueno, si me toca ese es el razonamiento. Y después les toca. Entonces, eso hace que vos tenés tus propias cosas escritas y sabés de dónde guiarte. Yo creo que la dificultad de Girardot es esa, la hoja de fórmulas que te la dan ellos. Por eso, toda la materia completa con la hoja de fórmulas al lado para ir viendo, como, bueno, hay mucha gente que lo hace. De hecho, muchos chicos, que eso me encanta, me pasa que dicen, Marta, no encuentro esta fórmula que está en la hoja de fórmulas en el curso. Yo te digo, mira, es como esta, pero despejada. Eso está excelente. Bueno, continuemos. Chicos, somos 94. Qué flash para biofísica. Gracias por confiar. Y espero que les esté gustando la clase a los que no me conocían y que les sirva. Y los que me conocen, ya les gustan mis clases, ¿no? No me digan lo contrario. Estoy embarazada y no quiero bajones. Ay, chicos. Bueno, encima a esta hora estoy vaga. O sea, sumémosle. Igual no quise explicar. Tengo que admitir que sí. Ay, pero a mí me encanta. No, de nada. A mí me encanta. Yo me he pasado bomba. Dice, punto 4. Calcula en kilowatts la potencia desarrollada por una grúa que eleva a velocidad constante una carga de 2 toneladas hasta una altura de 20 metros en 12 segundos. Y te dice que una tonelada es igual a 1000 kilogramos y que la gravedad es 9,8. Bueno, queremos calcular potencia. La potencia a velocidad constante se puede calcular de 2 maneras. Podemos calcularlo con la fórmula de trabajo dividido tiempo, o bien, también potencia lo podemos calcular como fuerza por velocidad, por esa velocidad constante. Esta, que la suelen llamar potencia instantánea, a mí me gusta usar, y esta es potencia media, a mí me gusta usarla únicamente cuando la velocidad es constante, ¿sí? Entonces, yo voy a usar esa, en este caso, porque como me aclaran que la velocidad es constante, digo, bueno, uso esto. ¿Qué fuerza hace la grúa para elevar? Bueno, ustedes piensen que la grúa hace una fuerza, llámale tensión. Y por diagrama de cuerpo libre sabemos que si la grúa eleva al cuerpo con una fuerza de una soga llamada tensión, además de esa fuerza sí o sí está el peso. En este caso, el cuerpo está colgando, digamos, con lo cual no hay normal, no hay una fuerza de contacto contra el suelo. Estas son las únicas 2 fuerzas que hay. Y si yo quiero saber cuánto vale la tensión, que es la fuerza que hace la grúa, bueno, dinámica, planteo sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, solo que el movimiento ahora es vertical, o sea que sería la sumatoria de fuerzas en el eje Y, lo mismo que hicimos antes. Pero como la velocidad es constante, la aceleración vale 0. Entonces, recuerden eso, ¿no? La aceleración es cómo cambia la velocidad, pero la velocidad no cambia, la aceleración vale 0.
Con lo cual, la sumatoria de fuerzas me queda igual a 0, porque es masa por 0 es 0. Y como la tensión va en la dirección del movimiento que es hacia arriba y el peso va en la dirección contraria, me queda tensión menos peso igual 0. Y si despejo tensión, que es lo que quiero, entonces tensión es igual al peso. Cualquiera podría haber analizado eso de entrada, tipo la fuerza que hace la grúa es el peso, o sea, levantar ese peso. Pero piensen que si hubiera habido aceleración, entonces la tensión no iba a dar lo mismo que el peso. Esto pasa porque la velocidad es constante. Así que no está mal hacer este diagrama para entender por qué la tensión es el peso. Lo que pasa es que las grúas en general trabajan o a velocidad constante, en líneas generales trabajan a velocidad constante. Entonces, aunque no me lo aclaran muchas veces, tomo que la fuerza que hace la grúa es el peso. Pero no está de más aclararlo, ¿sí? No está de más mostrarles de dónde viene. Entonces, la tensión es el peso y peso es igual a masa por gravedad. La masa me la dan toneladas, ¿sí? Ojo con eso porque en ninguna parte dice masa, pero toneladas es masa. Entonces, masa es igual a 2 toneladas. Pero como 1 tonelada son 1000 kilogramos, 2 toneladas serán entonces 2000 kilogramos. Con lo cual la tensión es igual a 2000 kilogramos multiplicado por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y antes de que me lo pregunten, les voy a aclarar lo que es el siguiente. En dinámica, la gravedad se usa siempre en módulo, o sea, positiva. No importa si sube, si baja la gravedad, 9,8. Porque no se usa como aceleración, no se usa como la variación de la velocidad del movimiento, se usa para calcular peso. Entonces, siempre, siempre positiva. Hago 2000 por 9,8 y esto me da una tensión de 19.600 newtons. Bien, tengo tensión, o sea, tengo la fuerza. Me falta la velocidad. Como la velocidad es constante, entonces el tipo de movimiento, o sea, cuando queremos calcular la fuerza, trabajamos con dinámica. Cuando queremos calcular la velocidad, trabajamos con cinemática, que es el otro tema que forma mecánica. Y en velocidad constante, dentro de cinemática, tenemos el MRU. Ahí te escucho. El MRU dice que la distancia recorrida es igual a la velocidad multiplicado por el tiempo. Yo quiero calcular la velocidad de este movimiento. La distancia recorrida son 20 metros y el tiempo 12 segundos. ¿Y quien se está desayunando con esto? Sí. Hay MRU en forma vertical. Si la velocidad es constante, no me importa si se mueve horizontalmente o verticalmente, es un MRU. Entonces la distancia recorrida son 20 metros, el tiempo de recorrido son 12 segundos, paso el 12 dividiendo, hago 20 metros, divido 12, y esto me da la velocidad. 20 dividido 12 es 1,67 metros sobre segundos. Y ahí tenemos la velocidad constante del recorrido. Entonces, usé dinámica para calcular fuerza. Usé MRU para calcular velocidad. Bueno, vuelvo a la fórmula de potencia, y esto va a ser la fuerza, 19.600 newtons, multiplicado por la velocidad, 1,67 metros sobre segundo. Y esto me queda en watts, la unidad. Porque borré el dato anterior. Esto por 19.600, esto me da 32.666,67 watts, que es la multiplicación de newton por metro sobre segundo. Como quiero kilowatts, entonces voy a dividir por 1000. Siempre que quieran pasar una unidad elemental, cualquiera. A kilo, ella, como kilo, de metro a kilómetro, de gramo a kilogramo, de watt a kilowatt, dividen por 1000, que es la relación que hay entre la unidad elemental y el kilo, ella. Entonces divido por 1000 y esto me queda en 32,67 kilowatts. Y ahí está la respuesta del ejercicio. Sí, te escucho. ¿Quién me habló? O Sasha, creo que eres. Me habías levantado la mano, ¿no? Bueno. O ya entendiste. Bueno. Ok. Miren, les voy a contar una cosa. Este ejercicio terminó ahí. ¿Alguien tiene alguna duda con lo que dice? No, te lo piden. Te piden kilowatts. O sea, lo dice así porque te lo piden, no porque vos tengas que expresarlo así. O sea, la unidad, la que llevas siempre es watt con la potencia. Pero si te lo piden en kilowatts, bueno, tenés que hacer el pasaje, ¿viste? Y la relación es que 1 kilowatt son 1000 watts, por eso es la división. Ponele que te hubiese ocurrido usar esta, porque decís, mirá, tengo el tiempo, entonces como tengo el tiempo uso esta. Bueno, el trabajo, este es el trabajo
el trabajo de la fuerza resultante. El trabajo de la fuerza resultante se calcula como, no, perdón, el trabajo de la fuerza resultante no, el trabajo de la fuerza aplicada, que es el trabajo de la fuerza peso, y es igual a menos la variación de energía potencial. O sea que de última también se podría haber usado esta fórmula, el trabajo, calcular el trabajo del peso para usarlo acá, como la variación de energía potencial. Planteo eso y después reemplazo. Igual les va a dar negativa esta, no, perdón, ¿qué estoy diciendo? Les va a dar positiva esta cuenta. Y lo dirían por el tiempo explicar lo mismo, ¿sí? Así que de última pueden usar, en realidad no es el trabajo de peso, no estoy pensando en lo que dije, no es que sea el trabajo de peso, lo que pasa es que ustedes cuando plantean este trabajo, plantean el trabajo de las fuerzas no conservativas, que es igual a la variación de energía mecánica, perdón. Y la variación de energía mecánica es la variación de energía cinética más la variación de energía potencial gravitatoria. Entonces, como no varía la energía cinética porque es velocidad constante, entonces esto termina dando cero porque no hay variación de energía cinética y el trabajo este es la variación de energía potencial. Creo que ahí les va a quedar mejor. Pueden usar esto, ¿sí? Y reemplazan trabajo por la variación de energía mecánica, dividen por el tiempo y les tiene que dar lo mismo. Les tiene que dar 32,17 kilowatts, ¿sí? No, Jane, ese es el parcial que tomaron hoy, literalmente. O sea, lo tomaron hoy en una sede de Saico, creo que es la sede. Así que sí, es un modelo de parcial, sí, el que tomaron hoy. Decime, Valen. Sí, Maca, estaba viendo la hoja de fórmulas de potencia y Sí, aparece como fuerza por velocidad y coseno del ángulo. Eso siempre tuve la duda y nunca pregunté por qué estaba. ok, ok. Lo que pasa es que la fuerza que usamos acá es en la dirección del movimiento. ¿Viste? Esta tensión justo tiene la misma dirección, o sea, es la misma flequita del movimiento, ¿viste? En realidad, la fuerza va a ser en el sentido del movimiento, o sea, más que dirección, no solamente que va en la misma dirección, sino que aparte va en el mismo sentido, o sea, las dos para arriba. Ponele que esta fuerza fuera inclinada, está inclinada respecto al movimiento. Entonces ahí tienes un ángulo. Lo que pasa es que ahí en ese caso, le voy a poner acá la tensión, tienes que poner tensión en X. Bueno, perdón, acá sería tensión en Y. Es raro que pase lo que estoy diciendo en vertical, por eso no te lo quiero mostrar así, pero vamos a suponer que tu fuerza, para que bajo este un poquito, vamos a suponer que tengas una fuerza inclinada, así, y tengas acá un ángulo de inclinación. Cuando calculas potencia, la fuerza que ayuda al movimiento no es F, es F en X. O sea, tu cuerpo se mueve para allá, la fuerza que te hace que te muevas para allá no es F completa, es F en X, porque parte de esa fuerza se pierde en el eje Y. Entonces, claro, la potencia acá sería la fuerza que ayuda al movimiento por la distancia recorrida. Y fuerza en X se calcula como fuerza por coseno del ángulo. De ahí aparece el coseno. ¿Sí? O sea, es Ah, como ok. que siempre es fuerza por distancia, pero es la fuerza que va en la dirección del movimiento la que se usa en potencia. ¿Sí? Sí, gracias, Maca. De nada. Che, no sé quién me habla. Igual es rarísimo. Nunca vi en un ejercicio parcial que tomen potencia con fuerza inclinada, pero está bien tu pregunta. O sea, amerita la respuesta. ¿Quién me habló? Sí, también. O sea, acá como velocidad es constante, la fuerza es constante. Pasa que, ¿sabes por qué o sea, acá sí se puede, Mateus, se puede, recontra. Pero, si la fuerza no es constante, o sea, acá lo es, recontra, así que re. Y si la fuerza no es constante, ¿qué podría pasar? Como que fuerza por distancia, bueno, sí, igual sí. Sí, yo, tienen que pensar que mi mente matemática se va por opciones posibles que existen, pero los parciales en general, sí, es fuerza por distancia. Sí. Sí, también se puede calcular de esa manera, totalmente. Sí, saquen el screenshot si quieren, pero yo después subo esto, ¿eh? Y porque no hay ángulo de inclinación. Mira, ¿qué ángulo forma la tensión con el eje del movimiento? Cero. No hay ángulo. En cambio, yo te pregunto, ¿qué ángulo forma peso con el eje del movimiento? Y 180 grados, porque el peso está justo para el lado contrario. Como la fuerza rozamiento en el movimiento horizontal, ¿viste? Poner coseno de cero es lo que no ponerlo, porque coseno de cero vale 1, ¿viste? Como en este caso. O sea, en general, o sea, acá ponemos el coseno,
del ángulo, este ángulo va a ser 0. Entonces, porque acá lo que usamos es la fuerza aplicada sobre el cuerpo que va en la dirección del movimiento. Y coseno de 0 vale 1. Entonces, ponerlo o no ponerlo da lo mismo, la verdad. Así que está bien tu observación. Pero en realidad es porque el ángulo que forma la fuerza con el movimiento es nulo. Es más, hasta es difícil de ver, porque yo te grafico el movimiento con la línea roja encima y decís, pero ahí no hay ángulo. Claro, vale 0, justamente. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta eso, las fuerzas que van en la dirección del movimiento forman ángulo 0 con el movimiento. Y ese es el ángulo que va en la fórmula de potencia o en la fórmula de trabajo. ¿Sí? Y si quieren saber más todavía, estas dos fórmulas son prima hermanas. O sea, ustedes tienen que potencia es igual a trabajo dividido tiempos, es la fórmula de potencia. ¿Sí? Y trabajo, como dijo el compañero hace un ratito, es fuerza por distancia recorrida, por coseno del ángulo. No olvidemos que la fórmula completa es así, es la fuerza por la distancia recorrida por el coseno del ángulo que forma la fuerza con el eje horizontal. Ahora, si velocidad es constante, distancia dividido tiempo es velocidad, de la fórmula de MRU. Entonces esto sería fuerza por velocidad por coseno del ángulo. O sea, fíjense que de esta fórmula nace esta cuando la velocidad es constante. O sea, son prima hermanas, son la misma fórmula en realidad. Esto nadie hace falta que lo sepa, esto es matemática, chicos, es cómo se lleva una fórmula a la otra. Pero para que traten de ver de las cuántas maneras distintas uno puede plantear el ejercicio y de dónde sale el ángulo. ¿Sí? Sale desde ahí. Lo que pasa es que como el ángulo generalmente es 0, y no lo pongo y es lo mismo. ¿Quedó un poquito más claro ahí? Bueno, voy a suponer que sí. Bien, ok, espectacular. Mi propio saliva. Matu, ¿me querés decir algo? ¿O es que se entendió? O sea, si hago para calcular trabajo haciendo fuerza por delta X y coseno del ángulo no necesito porque sería 1, o sea, no necesita. Dividido por Claro, tiempo daría lo mismo. da lo ¿No? mismo, da lo mismo. Claro, porque como son la misma fórmula, en realidad es como es la cuenta hecha en otro orden, si querés. Así que sí, da lo mismo, tal cual. Dale, ok, gracias. De nada. Bueno, punto 5, dice, la presión hidrostática en el fondo del recipiente cerrado de base cuadrada es 20 centímetros de lado. Cualquiera estoy leyendo. Va de vuelta. La presión hidrostática en el fondo de un recipiente de base cuadrada de 20 centímetros de lado, vamos a hacer la base, 20 centímetros de lado y 40 centímetros de altura, y esto aclara que es cuadrado, aunque yo dibujé un rectángulo, que está lleno con un líquido en equilibrio, es de 3.920 pascales. Bueno, presión hidrostática igual a 3.920 pascales. ¿Cuánto valdrá la presión hidrostática en pascales en el fondo del mismo recipiente si se recuesta sobre alguna de sus caras laterales? Esta pregunta no es difícil de resolver, pero es pesado de razonar el ejercicio. Este hay que razonarlo en el medio del examen, porque no hay igual a este. Pero no se deja de hacer con las fórmulas que sabemos, el razonamiento viene de la mano. A ver, tengamos en cuenta que ustedes tienen acá un recipiente que tiene un líquido, vamos a suponer que el líquido llega hasta acá, y ese líquido hace una presión hidrostática, porque recuerden que presión hidrostática es la presión del líquido, hacia el fondo del recipiente, dada una altura. La altura del recipiente es de 40 centímetros, pero no me dice que el recipiente esté lleno. O sea, yo no sé si hay 40 centímetros de líquido, ¿de acuerdo? Como tengo la presión hidrostática, yo podría calcular la altura. ¿Tengo densidad? Paren. Ah, no tengo densidad. No tengo densidad. Bueno, para mí leer de vuelta una cosa. La presión hidrostática en el fondo del recipiente cerrado a base cuadrada es 20 centímetros de lado y 40 de altura. Que está... Ah, sí, perdón. Me comí una parte de la lectura, disculpa. Dice que está lleno. Así que sí. Sí, gracias, Irina. Mirá, no me había dado cuenta. Pasé por alto. Que está lleno. Bien, ok. Entonces, hay 40 centímetros de altura del líquido. O sea, el líquido completa todo el recipiente. Bien, perdón, me había comido esa parte. O sea, que la altura es de 3.920 pascales.
Bueno, a ver, vamos a pensar qué podríamos pensar en medio del examen. Dos cosas se me ocurren. La primera, cuando no sé qué carajo hacer, si tengo un dato que, sí, para acá, cualquiera puse, estoy pensando lo que quiero decir y justo voy con 40 centímetros. No, se usan centímetros en esta cátedra, la unidad. ¿Me bajaste un poquito por fin? Se usan centímetros en esta cátedra, la unidad, y este hay que pasarlo a varias, así que voy a pasarlo a varias ahora en un ratito. Vamos a pensar algo antes de que sea copiando y haga cualquier cosa. Primero, cuando no sé qué hacer, un consejo que les doy es, si me dan un dato que tiene fórmula, la planteo. Porque capaz la fórmula me dice qué yo podría calcular con ese dato. O sea, yo sé que presión hidrostática es igual a densidad por gravedad por altura. Entonces, si yo tengo presión hidrostática, tengo altura, y por supuesto siempre tenemos la gravedad, entonces yo podría de acá despejar la densidad. Esto me da indicios de que voy a necesitar la densidad más adelante. Primera cosa. Y segundo, otra cosa que tengo que pensar es que este recipiente después cambia su posición. Con lo cual, si yo primero tengo un recipiente que tiene 40 centímetros de altura y luego lo roto en cualquiera de sus caras, dice. Entonces ahora altura pasa a ser la base y 20 pasa a ser la altura y pasa a ser la profundidad. No tengan en cuenta que como la base es cuadrada, tenemos 20 de base, 20 de profundidad, 40 de altura, ¿no? Entonces, si yo apoyo este recipiente sobre esta cara, que es lo que hice el ejercicio, tendría 40 de altura, 40 de altura, 40 de base, 20 de profundidad, y los otros 20 ahora van a ser altura. Ustedes piensen como que ahora la cara que marqué en amarillo, ahora es la base. Acá. Entonces ahora el 20, que antes era parte de la base, pasa a ser la altura del nuevo recipiente. Bien, teniendo en cuenta eso, tengo que pensar en cuando yo paso de este recipiente a este otro con 20 de altura, puede que la altura del líquido no quede a los 20. Puede que no quede totalmente hasta los 20 de altura. ¿O no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Va a ocupar los 20 centímetros de altura? Dice que está lleno, chicos. Entonces yo hago que está lleno. Que todas las partes de su interior está ocupada. Lo doy vuelta y va a seguir estando lleno. Entonces lo doy vuelta y ocupa ahora los 20 metros, los 20 centímetros, pero en otra disposición de cuerpo, ¿está? La altura va a ser 20. Pero, si de acá, ponele que no estuviera lleno, estuviera a una cierta altura distinta de 40, ponele que sea 30, lo paso acá, ¿no? Que va a tener una base un poco más gorda, porque ahora la base tiene una 40 de base y 20 de profundidad. Lo cambio. Ahí, ¿la altura sería 20? Ahí ya no. Porque no estaba lleno originalmente, entonces ¿por qué va a estar lleno acá? Algo que hay que entender es que en el trasvase, en el cambio, habría que tener en cuenta que lo que coincide es el volumen. Y ahí es donde entra algo que dijo una compañera anteriormente, es que volumen es igual a área de la base por altura. Entonces, como yo ahora te escucho, Emilia, como yo área de la base lo puedo calcular porque tengo los datos de base, que es longitud de un lado y longitud del otro. Y en un cuadrado se hace base por profundidad para calcular el área. Y tendría la altura del agua o del líquido del primer recipiente, yo podría calcular el volumen para este y el volumen coincidiría cuando hago el cambio, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso, que acá es muy simple entender que la altura que va a alcanzar luego es 20 centímetros, porque el recipiente está lleno, no se pierde líquido en esta rotación, y por lo tanto, si estaba lleno, si antes ocupaba una altura de 40, ahora va a ocupar la altura que tiene, que es 20. Pero si no estuviera lleno, habría que calcular la nueva altura, teniendo en cuenta el volumen del recipiente original, cuánto había lleno de volumen ahí, y usándolo ese volumen para calcular la altura que tiene después, ¿sí? Aclarado esto, el ejercicio se resuelve bastante fácil, porque entendiendo los datos, digo, bueno, teniendo presión hidrostática y altura y gravedad, escojo densidad. ¿Y para qué la quiero densidad?
Y porque me preguntan justamente presión hidrostática de la nueva disposición. La presión hidrostática no deja de ser densidad por gravedad por altura. La altura es 20 centímetros y la densidad la vamos a usar como la calculamos en otra fórmula, porque la densidad es del líquido, y el líquido no cambia, ¿sí? Viene por ahí la mano. Ahora, yo les comentaba que en esta cátedra, yo, acá particularmente, explico las unidades del CGS, porque en general están preparadas con los datos del CGS. ¿Alguien quiere usar MKS? Está espectacular. Yo no paso esto a metros, lo dejo en centímetros, y el pascal lo paso a varias, que multiplicando por 10 pasa directamente. O si no, hacen regla de 3. Entonces, en este caso, esto me queda en 39.200 varias. Tengo entonces 39.200 varias, es igual a la densidad, la gravedad en hidroestática, 980 centímetros sobre segundo al cuadrado, por la altura que es 40. Multiplico, o bien, si quieren, directamente pueden pasar dividiendo 980 centímetros sobre segundo al cuadrado, por la altura que es 40. Epa, voy a poner al cuadrado. ¿Por qué lo hago así? Porque en general esta cátedra prepara los ejercicios para hacerlos en CGS, los de fluidos. ¿Lo quieren hacer en el MKS? Está bien igual, van a obtener la misma respuesta, ¿sí? Cuando hago esta cuenta, esta división, me da 1. Y la unidad, fíjense, varias equivale a gramos sobre centímetro cúbico por centímetros sobre segundo al cuadrado, es decir, porque la gravedad la usamos en centímetros y no en metros, por centímetro. Entonces, cuando reemplazo varias por todo esto, como en el denominador tengo esta unidad y esta unidad, se simplifica y queda la unidad de la densidad, gramos sobre centímetro cúbico. Al final era agua, porque la densidad 1 es del agua. Bien, ahora que tengo la densidad, entonces, vengo y reemplazo acá, que es la presión hidrostática que quiero saber, la nueva presión hidrostática. Como la presión hidrostática depende de la altura, va a cambiar, no va a ser la misma. Entonces digo, bueno, la densidad por la gravedad, por la altura del recipiente, que ahora es 20. A ver, ¿qué me da esto? 1 por 980 por 20, esto es 19.600. Y si lo quiero pasar a pascales, podemos dividir por 10, y esto me queda en 1960 pascales. Y tenemos la respuesta. Entonces, sí, obviamente, era dividido 2. Era la presión dividido 2. Porque como la altura justo se redujo a la mitad, justo a la mitad, porque la altura era 40 y ahora vamos a hacer 20, ponemos al peso de eso también. Como la densidad coincide y la altura justo es la mitad, como presión hidrostática y altura son directamente proporcionales, si la altura se redujo a la mitad, la presión también. O sea, este ejercicio se podría haber resuelto tan simple como la presión dada dividido 2. Y ya estaba. Pero bueno, habría que explicar un poquito y aparte darte cuenta de eso, nada. Ahí. Implica un razonamiento que quizás hasta da miedo. Por ejemplo, si no, fácil, tan corto. ¿Se entendió? ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? Más que nada lo del volumen. ¿Quieren que lo charle eso un segundo o se entendió? Yo tengo una pregunta. Dime. Ay, sí. Sí. Si vos haces todo el procedimiento en varias, o sea, en un sistema, Sí. pero ponele que te lo piden en pascales, en vez de hacer todo el procedimiento en pascales, puedes hacerlo en varias y solamente pasar el resultado, ¿te lo toman bien? O sea, esto que dice, decís vos, sí, obvio. Sí. Ahí no te corrige el resultado igual. Lamento contar. Claro, pero ¿Qué o sea, fue? no es que para hacer, no es que para que No te pasaba exclusivamente pascales. que te den. Ok. No, vos podés hacerlo en cualquier unidad que quieras. De hecho, hay chicos que lo hacen esto en pascales y está bien también. O sea, no puedes hacer la unidad que vos quieras y la respuesta la pasas a la unidad que te pide acá, ¿sí? No hace falta usar una unidad. Ok. No, el sistema que vos quieras. Explico rápido lo del volumen y pasamos a la segunda parte. Si el recipiente no hubiera estado lleno de nada y hubiera alguna altura H, y acá vos tenés, esto es más alto, ¿no? Esto todo es 40, pero la altura sería distinta de 40. Entonces acá tenés una cierta área
área lo calculás como base por profundidad o base por altura, teniendo en cuenta que esta es la altura o profundidad de la base. Vos calculás volumen como área por altura. Vamos a llamarla a esta altura inicial. Cuando vos rotás este recipiente, ¿qué pasa? Que algo así, con una nueva profundidad y otra nueva altura, que esta altura ahora es esto, porque lo que hiciste fue volcar el recipiente. Entonces claramente va a haber una nueva área que va a estar formada, va a ser la multiplicación de una nueva base multiplicada por una nueva altura, donde una nueva profundidad, perdón, la altura, por la altura que lo usamos para otra cosa, donde por las dudas lo aclaro, esta es la longitud de la base, esta es la longitud de la profundidad, acá lo mismo, esta es la longitud de la base, esta es la longitud de la profundidad. Si vos querés saber en este nuevo recipiente, que en realidad no es nuevo, esta rotación, a qué altura quedó el líquido, porque de pronto acá el líquido ocupaba toda esta altura. Pero en el otro, capaz el líquido queda acá, porque como el recipiente se ensanchó un montón, el líquido se acomoda como puede dentro del recipiente. ¿Sí? Entonces, acá lo que hay que tener en cuenta es que necesitamos saber esta altura final, si querés llamémosle, para saber qué presión hidrostática calcular, porque la presión hidrostática depende de altura. Entonces, en ese caso lo que decís es, bueno, estos dos volúmenes son el mismo número, porque no cambié el volumen del recipiente, o sea, el volumen de líquido que hay dentro del recipiente, cambió la disposición, y por ende cambió la altura, pero el volumen no. Pero vos primero sacás el volumen con la altura inicial y el área inicial. Y después decís, bueno, entonces, volumen se mantiene. Hay una nueva área, que se llama el final si querés, que la vas a poder calcular, porque la base y la profundidad del recipiente nuevo la tenés, te lo dan. Entonces, esta área la vas a poder calcular como base por profundidad. Y la altura final es lo que vos querés saber para poder despejar presión. Como este volumen de acá lo calculaste inicialmente con el primer recipiente, entonces es volumen dividido la nueva área y te va a dar la altura a la que queda el líquido. Esto es lo que tendríamos que haber hecho si no teníamos que el recipiente esté lleno. El recipiente estaba a media asta y teníamos la altura inicial, o sea, esta H me la daban, yo calculaba volumen de la primera forma de apoyar el recipiente y después ese volumen lo usaba para cuando lo volcaba a calcular la altura final. ¿Quedó claro ahí para quien me lo preguntaba? Bien. Bueno, déjenme un segundo que esta clase la voy a compartir en el grupo, porque ahora voy con la parte 2. Yo después la comparto en ¿cómo se llama? En Instagram, no se preocupen los que no tienen el curso, pero ya la mando al curso porque ahora voy a abrir otro PDF. Bien. Listo. Chao, me voy al otro PDF. Ay, ¿dónde está? Acá. Bien, parte 2. Vamos a hacer lo que podamos de la parte 2, ¿sí? ¿Dejamos las 9, les parece? O bueno, no sé, quédense quien se quiera quedar en realidad. Pero yo hasta las 9 me quedo con ustedes. 6. Dice, un fluido ideal circula por una cañería horizontal como la que se muestra en la figura. Si Q indica el caudal, B la velocidad, P la presión, se verifica que, y me da opciones. Para empezar, estamos en casos fluidos ideales. Fluido ideal tiene como fórmulas continuidad y Bernoulli, como para tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué sabemos? En este caso, ¿qué tenemos? Primero, hay dos caños. Los dos caños están en serie, o sea, viene uno y enseguida de ese viene el otro. No hay separación de caños, o sea, eso es paralelo, con lo cual están en serie. Y cuando dos caños están en serie se cumple que el caudal de entrada es igual al caudal de salida, o sea, el caudal de un caño coincide con el caudal del otro. Así que ahí tenemos una primera relación que me pedían como para el choice, ¿no? Eso en caños paralelos, no. En caños que están en paralelo no pasa, pero en serie sí. Después, ¿qué pasa con la velocidad? En serie, específicamente en serie, a mayor área, menor velocidad. Entonces, y si quieren podemos agregar también a mayor área, menor velocidad, mayor presión. Pero esto, insisto, es
en serie. Entonces, ¿qué pasa acá con la velocidad? Fíjense que B tiene mayor, son 10 ejercicios, son 10. Fíjense que en B el área es mayor que en A. Entonces yo voy a decir, la velocidad en D es menor que la velocidad en A. O bien, si quieren poner velocidad en A, es mayor que la velocidad en B. Así que tenemos ahí otra relación. Y a mayor área, mayor presión. El área es mayor en B que A. Entonces, la presión en B es mayor que la presión en A. O bien, la presión en A es menor que la presión en B. No sé cómo está escrito, ahora lo buscamos. Así que ahí tenemos las tres relaciones pedidas. Los caudales son iguales. Así que este se descarta, este está, este se descarta. Bueno, no voy a poner así porque si no, si ya lo vieron, bueno, Lola, yo soy más lento. Chao, chao, chao. Después velocidad en A es mayor que la de B. Acá lo dice, acá dice que son iguales. Y después presión en A es mayor que la de B. Ay. Ah, acá, está bien. Está al revés. Presión en A es menor que la de B. Lo leí al revés, perdón. Listo, esta no es incorrecta. ¿Sí? Teoría. Las leo. No puedo, me escriben en el chat un puntito, aunque sea así lo puedo abrir. Ahí está. A mayor área, mayor presión. Maca, la potencia media es en general potencia de instancias para un tiempo específico, tipo cálculo. No específicamente. Acá en esta cátedra no se toma así. Potencia instantánea la toman como potencia de velocidad constante. No la toman como la potencia en un tiempo específico. Te pueden preguntar eso, no cabe duda, pero acá en esta cátedra los ejercicios que yo vi en parciales, la potencia instantánea la usan como potencia a velocidad constante. Pero te pueden decir, da la potencia cuando la velocidad es tanto en el movimiento. Bueno, y usas potencia instantánea. Si el cuerpo se mueve variando la velocidad y te dicen, dame la potencia cuando la velocidad es este número específicamente, bueno, está tomado como potencia instantánea, pero nunca hay un ejercicio así. Sí, son así de fáciles, pues son teóricos. Sí, sí. A mayor área, mayor presión en serie. Es esto que está escrito acá. Esto es para series. En paralelo cambia mucho. Lo que pasa es que si los dos están en paralelo, tipo así, la diferencia de presión es la misma. Ponele en A y en B. Y después no tienes no caudal, habría que analizarlo. Es que este ejercicio le faltarían datos para analizarlo, eso que me estás preguntando. Y suelen preguntar en estos cómo son las velocidades entre o cómo son los radios entre las velocidades. Los caudales son iguales porque la caudal es la cantidad de fluido que fluye por segundo. Todo el fluido que entra por acá, luego continúa moviéndose por acá. No se pierde y disminuye el fluido. No es que ahí pasa más fluido por acá. Vos pensás en un caño con agua, ¿no? Entonces, si pasa agua por acá, ¿va a pasar más por acá? Pasa la misma, porque lo único que hace el agua es expandirse, digamos, pero la cantidad que está entrando es la misma que la que entró desde A. La que entra en B es la misma que ya había entrado en A. Eso es caudal. En serio, los caudales son iguales. Esa es la teoría del tema, en realidad, que la continuidad se llama. ¿Sí? Bueno, Sí, se entendió. genial. Y lo de paralelo, bueno, los que tienen el curso lo vieron, obviamente, lo que expliqué, y los que no, puede que YouTube haya resueltos míos de girar 12 con paralelo, ¿eh? No, en paralelo no es así, porque no tienen esta relación. Esto de mayor área, menor velocidad, es porque caudal es área por velocidad. Entonces tenéis velocidad de A por área de A, es igual a velocidad en B por área de B. Y esto matemáticamente es una ecuación de proporcionalidad. Entonces, cuando esto aumenta, o sea, si velocidad de B es mayor que velocidad de A, esto tiene que disminuir para que la igualdad sea cumpliendo. Pero eso es porque los caudales son iguales. Y en paralelo, los caudales no son iguales a menos que te lo aclaren. Así que no, esto es para series específicamente. Por eso este ejercicio así tomado es para series. Para paralelo tienen que dar otros datos. ¿Nunca vieron ejercicios que tienen como así, así, así? Bueno, los que tienen el curso sí, porque lo explico, pero al margen de eso, de ellos, el resto, que dicen 1, después te ponen 2, 3, 4, y te ponen áreas distintas para todos los caños. Esos son los que toman de paralelo. Hay un razonamiento específico para tener en cuenta. Pero bueno, no tocó, así que no lo voy a hacer. Porque es todo teoría.
Bueno, ay, se prendió Lolo. Lolo, porfa. Si los vieran, chicos. Vení, vení que te vamos a mostrar. Vení que te voy a mostrar el gigante que sos. Vení. Ahí sigo, chicos, Pasa que en realidad, les cuento, para los que no saben, son 3 perros salchichas. Tengo el padre y los querubines, sus hijos. Entonces, así hasta ahora, que están como comprometidos a correr, se ponen a jugar. El padre corre alrededor de la mesa y los hijos corren alrededor de ellos. Entonces es como que, bueno, se prende Lolo y se prende el resto. Es así. Vení, a ti. Vení que te voy a presentar a la familia. Vení. No, están ATR, están en paralelo, las presiones son iguales. No, tampoco. O sea, depende. La variación de presión en el paralelo, 2 grados en paralelo, es la misma. La variación de presión. Bueno. Vamos con esto. Calcule la resistencia hidrodinámica en kilopascal por segundo sobre metro cúbico para una tubería horizontal de 20 centímetros cuadrados de sección transversal por la que circula agua con una velocidad de 5 centímetros sobre segundo, cuando se establece una diferencia de presión de 5.000 pascales entre sus extremos. Bueno, a ver, me piden por resistencia hidrodinámica y yo ahí me meto en fluidos reales. En fluidos reales tenemos que la diferencia de presión es igual al caudal multiplicado por la resistencia hidrodinámica. Y yo quiero conocer la resistencia hidrodinámica. Entonces yo podría pasar dividiendo el caudal y eso es igual a la resistencia hidrodinámica. En fluidos ya les conté que usamos el CGS, yo por lo menos lo explico así. Si lo quiero usar en MKS, el sistema de unidades, va a ser bien igual. Entonces la diferencia de presión se va a medir en varios. Les voy a anotar esto para que lo tengan en cuenta los que no lo tienen, no lo saben. Y el caudal en centímetro cúbico sobre segundo. Con lo cual, la resistencia hidrodinámica queda en varias por segundo sobre centímetro cúbico. ¿Sí? Hay gente que usará pascal, metro cúbico sobre segundo, y acá les va a quedar en pascal por segundo sobre metro cúbico. ¿Está mal? No, úsenlo así, no hay problema. Justamente acá me piden una unidad parecida a esta. Esta es parecida a esta, no del todo, pero se parece. Que de última podrían usar el MKS, no hay ningún problema, ¿sí? Yo lo voy a hacer como hago en el curso, insisto, porque no quiero que mis chiquis se mareen. Así que voy a usar estas unidades. Bien, entonces, me da la diferencia de presión. Dice 5.000 pascales. Para pasar de pascales a varias, con multiplicar por 10, hago el pasaje, como expliqué antes. Esto me da entonces 50.000 varias. Después no me dan el caudal, fíjense que me dan la sección, o sea, el área, 20 centímetros cuadrados, y me dan la velocidad, 5 centímetros por segundo. Y fíjense que lo que yo necesito para calcular resistencia hidrodinámica es la diferencia de presión, que la tengo, y el caudal, que no lo tengo. Pero el caudal, tanto para fluidos reales como para fluidos ideales, es velocidad por superficie o velocidad por área, que es lo mismo. Entonces esto sería 5 centímetros sobre segundos multiplicado por 20 centímetros cuadrados. 5 por 20, 100. 100 centímetros cúbicos sobre segundo, porque centímetro se multiplica con centímetro cuadrado y en la multiplicación se suman los exponentes. Entonces me queda centímetro cúbico sobre segundo. Bien, listo. Ahí tenemos entonces el caudal y tenemos la delta P, así que ya puedo calcular la resistencia hidrodinámica. Me queda variación de presión dividido caudal. Y cuando hago esta división, me queda 500 y la unidad sería varias por segundo sobre centímetro cúbico. ¿Qué pasa con la unidad? El denominador, la fracción del denominador, vimos más arriba, o bueno, en realidad en otra clase, que se invierte cuando pasa multiplicando. Entonces el centímetro pasa a quedar arriba y el segundo arriba y el centímetro cúbico del denominador, ¿sí? Ahora, fíjense que acá les dicen, pero dame la respuesta en kilopascal por segundo sobre metro cúbico. Hay que hacer pasajes. Bien. Pasaje de unidades dobles. Yo pasaría primero a
Maca, para pasar varios a pascales, de varios a pascales sería dividido 10, al revés la relación. Bien, vamos a tener que pasar esto a kilopascal por segundo sobre metro cúbico. Vamos primero con las unidades de presión. En presión solemos aprender esto, una atmósfera, aunque en la mayoría de los parciales lo dan. Yo no sé acá por qué no está apareciendo, pero en la mayoría de las parciales, los parciales les dan las relaciones de presión. Estos puntos no está, pero bueno, se los suelen dar, si no, bueno, pruébaselo. Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, o también Torricellis, y esto es igual a 101.300 pascales, y esto es igual a 101,3 kilopascales. Hay profes que también, hay veces que también ponen 1013 hectopascales, que segunda vez vieron en el noticiero cuando dan el clima, usan esa unidad. O también les dan, por ejemplo, 1,013 por 10 a la 6 varias, ¿no? Esta relación de unidades se las dan, o bueno, la tienen que saber. En hoja de fórmulas capaz que está, ¿no? Bueno, pues eso es, honestamente, perdón, pero no me acuerdo. Entonces, con esa relación yo puedo plantear una relación entre varias y kilopascales. La tenemos acá. Acá tenemos kilopascal, acá tenemos varias. Esa es la equivalencia. Y después hay que plantear una equivalencia entre centímetro cúbico y metro cúbico. ¿Qué sabemos de eso? Se sabe que un metro son 100 centímetros. ¿Eso lo sabemos todos? Si hay alguna dificultad con eso, hay una forma de conocerlo a través de la tabla de unidades métricas. Metro, kilogramos. Metro, kilómetro, hectómetro, decámetro, centímetro, decímetro y milímetro. Bueno, eso lo conocemos. Pero como la unidad está al cubo, hay que buscar la relación con el cubo. Entonces, elevo al cubo ambos miembros y eso me da la relación al cubo. 1 al cubo es 1 metro cúbico. Es igual a 100 al cubo, que serían 1.000.000 de centímetros cúbicos. Y ahí tengo la relación entre la otra unidad que tengo que pasar, que sería entre centímetro cúbico y metro cúbico. Los segundos no tengo que pasarlos, entonces no hay relación para plantear. Pero vamos a suponer que les hubiera pintado, en vez de poner segundo, que hubiese pintado poner horas. Bueno, hay que plantear esta relación entre segundos y horas para hacer ese pasaje. No fue el caso, ni me gasto. Entonces ahora hay que plantear que para pasar las unidades multiplicamos por fracciones unitarias. Entonces vamos primero con la de varias y kilopascales. Dije que voy a agarrar esto y esto. Te voy a plantear una fracción y en la fracción voy a colocar estas dos cosas. Una en el numerador, otra en el denominador. ¿Cómo lo ordeno? Bueno, yo quiero que el kilopascal aparezca en el numerador, pero también quiero que varias se vayan. O sea que las varias me convendría ponerlas abajo para que se simplifiquen. Con lo cual, armo una fracción donde voy a poner el 101,3 kilopascales de la relación arriba y el 1,013 por 10 a la 6 varias en el denominador. O sea, esto que está acá, que marqué en rojo, lo armo, lo pongo en una fracción. Y pongo abajo las varias para que varias con varias se simplifique y me quede el kilopascales. ¿Se cortó? Saben que recién igual bajó la tensión, no sé si casi que se cortó la luz, ¿no? Sí. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Ah, bueno, listo. Ah, miren, lo hice como a la cámara. Igual, puede ser que algo haya pasado. Listo. Bien, y siguiendo entonces, ahora vamos a pasar de centímetro cúbico a metro cúbico. Que alguien me preguntó recién, ¿puedo pensar esto como mililitro? Sí, y esto como kilolitro, que son las equivalencias en litros de las unidades cúbicas. Entonces, ¿cómo voy a hacer acá? Lo mismo. Yo quiero que el centímetro cúbico se me vaya. Entonces tengo que ponerlo arriba para que se simplifique. Con lo cual, el 1.000.000 lo pongo en el numerador y el 1 metro cúbico su equivalente en el denominador. Esto es para que los centímetros cúbicos se simplifiquen y sobrevivan los metros cúbicos abajo, que es lo que yo quiero. Entonces, fíjense, le va a quedar kilopascal arriba, centímetro cúbico abajo. Y el segundo se mantiene donde estaba, básicamente. Entonces, la cuenta que voy a hacer es 500 por 1,03, por 101,3 por 1.000.000 dividido 1,013 por 10 a la 6 por 1. A ver, fracción. 500 por 101,3 por 1.000.000 dividido 1,013 exponencial 6 por 1. El por 1, si quieren, no lo hacen, porque dice que multiplicar por 1 es neutro. Y esto me queda en 50.000 kilopascales por segundo sobre metro cúbico. Y listo. Dale, Gordi. Hasta lindo.
Chao, papi. Ya está, ahí terminó. ¿Se entendió? Sí, ¿Duda? Maca. ¿Sí? Ok, me alegro. Bien, sigamos. El coeficiente de difusión de soluto en agua es 2,5 por 10 a la menos 11 metros cuadrados sobre segundo. Dos recipientes que contienen soluciones de dicho soluto en agua con concentraciones diferentes, las concentraciones, están en contacto mediante un tubo de longitud desconocida. Si la densidad de flujo difusivo entre ambas es 10 a la menos 8, sí, vamos a suponer que sí. 10 a la menos 8 mol sobre metro cuadrado por segundo. Bueno, igual es que importa, chicos. Estamos acá aprendiendo a hacer ejercicios. Si 10 a la menos 6 ejercicios igual. Entonces, la longitud del tubo en milímetros es... A ver, nos dan como dato el coeficiente difusivo que se escribe con D. O yo voy a usar... Puede que mis letras en difusión, que es ese tema, no coincidan con las que usan en la guía. No, pero D creo que lo usan como D. Hoy justo me lo pasaron en el curso, a ver si lo tengo a mano para hacerse coincidir. Alguien lo pasó al curso. Pasa que yo no tengo la guía y estos temas antes lo explicaban con JD, delta C, y ahora le pusieron phi, no sé qué. Entonces, ahora no, hace 2 años por lo menos, pero las nuevas letras no las uso. Ni siquiera ellos las usan. Algunos profes sí, no digo todos. Ay, no me acuerdo dónde está. Que no fue en el curso. Debe haber sido por... Ah, acá. Sí, ahí está. No, la única diferencia es que usan esta, phi, para la densidad de flujo, para 10 a la menos 8 mol sobre metro cuadrado por segundo. Bien. Tengo el coeficiente difusivo, que es 2,5 por 10 a la menos 11 metro cuadrado sobre segundo. Tengo la concentración mayor y la concentración menor, que es 0,003 molar, y la menor sería 0,001 molar. Y después me preguntan por la longitud. Bueno, con cuestión, la longitud es la longitud por la cual se mueve el soluto para difundirse en el solvente y lograr que las concentraciones que son distintas terminen siendo iguales. Bueno, acá se usa la fórmula de flujo difusivo, que es flujo es igual al coeficiente de difusión por variación de concentración dividido distancia recorrida o longitud de difusión. Y la pregunta es por esto, básicamente. Entonces, vamos a hacer pasajes de unidades. A ver, miren, voy a hacer una cosa, a favor de los que usan cualquier unidad. Fíjense una cosa, mol, no, igual no va a servir lo que iba a decir. Bueno, lo voy a decir igual, pero no va a servir. Molaridad es mol sobre litro. O sea, esto sería 0,003 mol sobre litro, que es decímetro cúbico. Esto sería 0,001 mol sobre decímetro cúbico. Iba a decir... Ay, ¿dónde me dio el área? Ah, no, pero la que vos decís es la otra, la que yo llamo velocidad, que es que puse mal la letra. Ah, claro, porque acá no usan esta. Usan esta, perdón. Esta. Perdón. Justo una foto. En la teoría del curso, acá, ahora me dice que hice una foto. Esta foto usan estas. Ay, me olvidé. Ah, sí, esto, perdón, me equivoqué. Me equivoqué porque no me acuerdo las letras que ellos usan para esa fórmula. Esa se la cambié. Y después la otra que llaman velocidad, flujo difusivo por área. Ellos en vez de velocidad ponen, ya te digo, esa, phi. Esa. ¿Sí? Ahí está. Perdón por la confusión, fue mi error. Bueno, acá si quieren les pongo la letra que usan ellos, así no los marqué. Bueno, cuestión. Les estaba por decir que si alguien tiene ganas de usar todo en metros, porque se acostumbró a usar metros, si no usa como mi curso, porque no lo tiene, está espectacular, me parece genial, se puede. Pero fíjense que de todas maneras la unidad de la concentración no está en metros. Entonces, pasaje de unidades tienen que estar afilados porque nunca les van a dar todas las unidades en las correctas.
Y ahí vamos, ¿cómo uso yo las unidades? Para el flujo, mol sobre centímetro cuadrado por segundo. Ya acá tengo metro cuadrado, o sea que ya tengo que hacer un paso. Después, de coeficiente difusivo, que acá está en centímetro cuadrado sobre segundo, centímetro cuadrado sobre segundo. Después, variación de concentración, mol sobre centímetro cúbico. Y desplazamiento longitud difusivo en centímetros. Puedo usar en lugar de todos los centímetros que hay, puedo usar metros, obvio, pero de todas maneras pasaje unidad debe que hacer porque esto en metros no está. Bueno, entonces, empezamos a hacer pasajes. Y después es meter acá adentro y despejar delta X. Muere ahí el ejercicio. De hecho, hagamos el despeje primero si quieren. Delta X pasa multiplicando, queda flujo por delta X es igual a D por delta C. Siempre quieren despejar, primero el denominador pasa multiplicando. Y ahora me fijo lo que quiero despejar, que en este caso sería esto, y lo que lo multiplica pasa dividiendo. Esa es la forma de despejar siempre que no sabemos despejar. Primero, yo le llamo numeradorizar la ecuación. Pongo todo en el numerador. Y después, lo que lo multiplica pasa dividiendo. Multiplica mi incógnita, pasa dividiendo. O sea, esta sería la fórmula que voy a usar. Pero tengo que reemplazar todo con las unidades correctas. Vamos a ello. A ver, D, 2,5 por 10 a la menos 11, metro cuadrado sobre segundo, le tengo que pasar, fíjense, a centímetro cuadrado sobre segundo. Bueno, vamos a hacer el pasaje de metro cuadrado a centímetro cuadrado. Tengo que buscar la relación entre metro cuadrado y centímetro cuadrado. Y la construyo, igual que hice acá. Acá lo hicimos entre metro cúbico y centímetro cúbico. No hay diferencia. O sea, yo parto de decir, 1 metro son 100 centímetros. Siempre partimos de ahí. Pero como la unidad está al cuadrado, entonces elevo al cuadrado a ambos miembros. Y me quedaría 1 metro cuadrado es igual a 100 al cuadrado, que son 10.000 centímetros cuadrados. Cuando ya tengo la relación de lo que quiero pasar, armo la fracción. O sea, que quedaría 2,5 por 10 a la menos 11 metro cuadrado sobre segundo al cuadrado por, y voy a poner el 1 metro cuadrado en el denominador y el 10.000 centímetros cuadrados en el numerador. Ese orden para que los metros cuadrados se me simplifiquen. Y me quede el numerador centímetros cuadrados. Entonces hago 2,5 exponencial menos 11 por 10.000 y esto me queda en 2,5 por 10 a la menos 7 centímetro cuadrado, no sé por qué puse segundo cuadrado abajo, era segundo, miren, segundo solo, sobre segundo, y listo, ahí tenemos el pasaje de D. Vamos con las concentraciones, miren, si quieren, pueden, como yo acá tengo que poner variación de concentración, si quieren pueden restar primero, ya que están en la misma unidad, y después pasar una sola. Está bueno hacer eso, es más cómodo, entonces voy a hacer 0,003 menos 0,001, y esto me queda en 2 por 10 a la menos 3 mol sobre decímetro cúbico. Entonces ahora directamente paso eso. Si no pasan las dos y las restan después, es lo mismo. Entonces esto me queda 2 por 10 a la menos 3 mol sobre decímetro cúbico, que lo quiero pasar a mol sobre centímetro cúbico. Bueno, cuestión. Acá tengan en cuenta que la relación entre decímetro y centímetro puede que no la sepan. Entonces, habrán visto esto. Ustedes tienen metro, decímetro, centímetro, milímetro, y para acá tienen las otras unidades que son la del kilómetro, hectómetro, decámetro, etcétera, ¿no? Entonces, de las dos unidades que tienen, van a poner un 1 debajo de la que estamos a la izquierda. O sea, el 1 sería abajo del decímetro. Y van a completar con ceros hasta llegar a la otra unidad. O sea, en este caso sería hasta el centímetro, que es la que está más a la derecha. Con un cero solo, ya llegué. Esto se lee como que un decímetro son 10 centímetros. Ahora, elevo al cuadrado, al cubo, perdón, porque lo vi hasta el cubo, elevo al cubo ambos miembros y me queda 1 al cubo, que es 1, un decímetro cúbico, igual a 10 al cubo, que es 10.000 centímetros cúbicos. Leí recién que dijo alguien, ese tema sí me cuesta. No te cuesta difusión, porque difusión es una fórmula nada más. Lo que estás observando capaz te puede costar, que eso se soluciona en un día de práctica, es pasaje de unidades. Y pasaje de unidades hay que tenerlo afilado. No importa en qué sistema de referencia, en el sistema de unidades trabajes.
porque incluso en el MKS hay que hacer pasaje de unidades. Entonces, si no tenés bien fuerte lo que es pasaje de unidades simples y dobles, estudiate eso. Y ya está. No es difusión el problema, es el pasaje de unidades. Así que no te preocupes. Si no tenés mi curso, si ves mi curso, bueno, tenés toda la explicación. Y si no, este año, a principio de año, hice una clase de pasaje de unidades que está subida a YouTube. Pueden buscarla como clase con Maca conversión de unidades. Y ahí tienen todo esto explicado también. Así que ya sea del curso o gratuito, lo tienen para estudiarlo. Estudienlo. Esta cátedra tiene esa dificultad. Bueno, entonces en el pasaje de la relación me quedan 2 por 10 a la menos 3 mol sobre decímetro cúbico y lo voy a multiplicar por un decímetro cúbico y lo voy a dividir por 1000 centímetros cúbicos. Uso ese orden de la relación para que los decímetros cúbicos se me simplifiquen. Entonces hago 2 por 10 a la menos 3 por 1 dividido 1000 y esto me queda en 2 por 10 a la menos 6. Mol en el numerador, pero centímetro cúbico ahora en el denominador, ¿sí? Mol sobre centímetro cúbico. ¿Y qué me falta pasar? ¿Ya estoy? Ah, no, me falta este, ¿no? Sí. 10 a la menos 8 mol sobre metro cuadrado por segundo. No, porque 10 a la menos 8. Les voy a dar un consejo. Pongan, como 10 a la menos 8. No hay ningún número multiplicando adelante. Pónganle un 1. Porque si ustedes para poner 10 elevado a algo tocan la tecla exponencial, si ponen exponencial menos 8 de una, les va a quedar error a la calculadora. Si ponen 1 exponencial menos 8, va a andar, ¿sí? Bien, y esto lo tengo que pasar a mol sobre centímetro cuadrado por segundo. Fíjense que lo único que hay que pasar es el metro cuadrado a centímetro cuadrado. Relación que ya conocemos, porque la planteamos acá arriba. Un metro cuadrado son 10.000 centímetros cuadrados. Así que ya tenemos planteado eso, lo multiplicamos. Tomamos el número que conocemos, el que me dieron, 1 por 10 a la menos 8, mol sobre metro cuadrado por segundo, y para que el metro cuadrado se simplifique, el 1 lo voy a poner arriba. De esta manera se me va metro cuadrado con metro cuadrado. Y su equivalente, el 10.000, lo pongo en el denominador. Hago entonces esto por 1 dividido esto, a ver qué me da. Me queda 1 por esa misma. Y sería mol sobre centímetro cuadrado por segundo. ¿Sí? Fíjense que sobrevivió esto. Bueno, listo. Ya tenemos todo pasado. Y ahora reemplaza. O sea, la parte de difusión arranca ahora. Recién ahora. Delta X es igual a coeficiente difusivo, que ya me perdí donde estaba. Acá. Este. 2,5 por 10 a la menos 7 centímetro cuadrado sobre segundo. Por variación de concentración, que la calculamos acá, me quedó en 2 por 10 a la menos 6 mol sobre centímetro cúbico, y le vamos a dividir por phi. Dale, lo corrijo. ¿A la cual? ¿Este te quedó a la menos 11? No, a la menos 12. No, estás poniendo, ¿cómo estás poniendo esto? 10 por 10 a la menos 8, eso estaría mal, ¿eh? Estás poniendo 10 exponencial menos 8, eso está mal, porque no es lo que dice ahí. Acá dice 10 elevado a la menos 8 directamente. No hay nada multiplicando adelante. Cuando no hay nada multiplicando es que hay un 1, no un 10. Entonces tenés dos caminos. O ponés 10, el piquito elevado y menos 8, o ponés 1, la tecla exponencial y el menos 8. Debe ser ahí el error, porque le está tomando una potencia extra. Sí, es eso, ¿viste? Cuando no tiene nada multiplicando adelante le pones un 1 y ahí te salvas el problema. Bien, dividido entonces, coeficiente de difusión. No, flujo difusivo, perdón. Y a ver, que me quedaste choclo. Acompáñenme con las cuentas si quieren, a ver si les da lo mismo. Charán, charán, 0,5. Oh, todo este kilómetro para que dé 0,5, ¿no? Qué fiasco. Bien, ¿qué pasa con las unidades? A ver.
En el numerador se multiplican estas dos. Y en el denominador está dividiendo esta, que ya hablamos anteriormente, que algo que está dividiendo lo puedes pasar multiplicando invertido. O sea, centímetro cuadrado por segundo arriba y mol en el denominador. Entonces, mol se va con mol, segundo con segundo. Y después fíjense que tenemos centímetro cuadrado por centímetro cuadrado sobre centímetro al cubo. Entonces, ¿qué pasa? 2 centímetros acá. Y uno de estos dos se simplifica con los 3 que hay abajo. Entonces, fíjense que la unidad que me queda es 1 centímetro. Y ahí tenemos el delta X. Pero me lo piden en milímetros. Y por las relaciones métricas, de centímetro a milímetro, podemos plantear relación, una fracción y hacer el pasaje, o cuando es solamente pasar de una unidad métrica a otra, podemos multiplicar o dividir. Como estoy pasando de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, puedo multiplicar literalmente por 10, porque hay una unidad de distancia, y con eso lo paso a milímetros. Que es la unidad que me piden, no porque yo quiera, de capricho, me la piden en milímetros. O sea, la respuesta sería 5 milímetros. Y ahí terminó.